Hola, ¿qué tal? Hoy estamos haciendo un conversatorio en honor a los 50 aniversarios de Grupo Modesto. Y bueno, aquí estamos la tercera generación. Yo me llamo José Roberto Modesto, soy ingeniero civil con maestría en Project Management y en finanzas. Eh, bueno, aquí también te presento a mi hermano, que también es parte de la tercera generación, y él dirá. Yo me llamo Manuel Modesto, soy vicepresidente administrativo, hice mi grado en Derecho y recientemente completé mi maestría en Administración de Empresas. Um, tengo 26 años. En mi caso yo tengo 28, le llevo 2 años, soy el más grande de los dos, y bueno, nada. Esa es la introducción de nosotros y seguiremos hablando un poco de la cooperación de este, como decir, este hito de una compañía que muy poca empresa cumple 50 años en República Dominicana. Eso es. ¿Qué soñaban de ser niños? Tengo que decir, ¿qué soñaban de ser niños? Bueno, yo cuando era chiquito, yo siempre quería ser o futbolista, o basquetbolista, deportista. Normalmente, yo me poco por mis amigos me volví más futbolista. Pero yo diría que con el largo de tiempo, yo chin a chin me volví más que quería ser empresario. Yo soy muy fácil, yo quería ser arqueólogo. ¿Por qué? Porque yo amaba la historia, como tú te recuerdas de eso, entonces, la única persona que yo sabía, o sea, yo en esa época, cuando yo tenía, qué sé yo, 10 años, 11 años, yo no sabía que hacía una persona que amaba la historia profesionalmente, pero yo sí había visto Indiana Jones y yo veía que él amaba la historia, que él era un profesor y que él salía y le robaba cosas a los alemanes y la cosa, y dije, eso sería chulo, y yo quise ser arqueólogo, pensando que eso es lo que era ser arqueólogo también. Yeah. Nunca me olvidé de eso. Interesante. ¿Tienen alguna pasión o hobby que les conecte del día a día? A mí es jugar deporte todavía, me encanta jugar deporte, eso es lo que más disfruto. Voy al gimnasio, pero el gimnasio yo lo veo algo como muy productivo. Algo voy a decir para sentirme mejor, que estoy haciendo algo bien para mí. El deporte un poco más para desconectarme el día a día. Eh, Pasión o hobby. A mí, sobre todo, vamos a decir que la lectura y la investigación. Yo me intereso mucho en la política, en la historia. Claro. Entonces, yo, ni siquiera pensando en mi tiempo libre, yo leo, busco cosas, veo documentales, leo 20.000 cosas y eso es realidad lo que yo hago en mi tiempo libre, generalmente hablando. ¿Qué es lo que quería comentar? En verdad, algo chulo que he aprendido de ti, esa pasión por la lectura me ha llegado a mí. Me llegó tarde, quizás empecé a los 18 años, empecé a leer, pero ya chin a chin, como todo, el componente que le dicen el compounding effect, no sé cómo se dice en español, pero es cuando tú vas poco a poco leyendo y leyendo, que ya cada rato me leo más libros al año, que se me ha vuelto parte de mi hobby. Pero luego, igual que el gimnasio, lo veo como algo productivo, para ser mejor persona, para aprender más. Pero la verdad que el deporte todavía sigue siendo lo que me quita de conectarme el día a día, del día a día de trabajo. Yo creo que tú eres muy consciente de esto y genuinamente consciente o subconsciente del tema. Como la mayoría de la gente lo sabe, quien es el más chulo y popular, el que juega fútbol y el que es bueno en matemáticas, generalmente eso te abre muchas puertas. Sí. Y aunque mucha gente me decía, qué chulo que te gusta esto y que tú sabes tanto de esas cosas y que tú hablas con tanta gente, al final yo siempre cuando estaba en la escuela, me decía, yo quisiera ser como José. José sabe matemáticas, es un trabajo bien pagado fácil. Sí, la verdad que Manuel y yo me parece muy interesante cómo hemos sido un poco parecidos al mismo tiempo diferentes, porque por ejemplo yo era bueno en matemáticas, tú no eras bueno en matemáticas, pero tú eras bueno en historia, yo no era bueno en historia. Bueno, o no me interesaba, porque ser bueno es a poder sentarte a estudiar. No, ser bueno es Bueno, y tener buena memoria también. El ser bueno es el hecho de tener, yo diría, porque cuando tú eres bueno en algo es porque te interesa. Y como tú logras hacerlo, porque te logras recordar, tú tienes buena cosa, es pero un tú ciclo. naces con ese interés, no, porque tú te has expuesto a eso y dices, eso me gustó. O sea, tú tienes algo que te atrae. Yo creo que hay una cierta curiosidad que existe con todo. Y te voy a decir que de mí, mi suegra me preguntó el otro día de dónde eso nace, esa obsesión. Y yo le dije, bueno, nada, cuando yo era chiquito y me preguntaba cómo la gente vivía. Y yo comencé a ver eso. Y tuve la suerte de que tuve muchos amigos que les interesaba lo mismo. Eso, cuando tú tienes esa capacidad de hablar, de que la gente que te interesa a ti, que al otro le interesan, que después te abre alguna puerta, cada cosa llega a la otra y se vuelve más o menos un ciclo vicioso. Claro. Pero sí, Así mismo. yo me recuerdo que José Luis era muy bueno, que tú eras muy bueno en fútbol. Sí.
En deporte en general, En deporte en general, me gustaba jugar todos los deportes. y yo era incapaz. No era que incapaz, tampoco ahora me interesaba tanto, pero cuando lo hacía no era el mejor. Sí. Eh, Si tuvieran que describirse en 3 palabras, ¿cuáles serían? Si tú tuvieras que describirte, ¿cuáles serían tus 3 palabras que tú dirías? a mí no me gusta describirme. Pero Sí, yo sé, lo que digo por el sentido de que siempre lo encuentro un poco cursi, yo te diría en 3 palabras, como yo diría que soy, o sea, sobre todo soy una persona afectuosa, eh, o sea, yo diría, curioso, pudiera ser, y no sé cómo familiar. Ok. Yo diría que, en mi caso, yo diría que yo soy determinante. Cuando Ujú, quiero algo, la verdad que siempre trabajo para eso. ujú, Eh, Diría que soy una persona bastante resiliente y también yo diría que amistoso. yo estoy de acuerdo con eso. 100%. Yo diría que, sobre todo, si hay algo que la gente no sabe de ti, y yo creo que sería muy interesante de que se sepa, eh, cuando tú fuiste para José Roberto, o tú te fuiste a los 17 años, tú fuiste a Japón y después, yo con contigo paré de vivir a los 16 años, y yo me llegué ahí ahora, para maestría, Ujú. y tú no habías vuelto. Sí, no, yo volví después que tú te habías ido ya. ¿Sabes? O sea, lo que quiero decir es el tiempo que tú has pasado fuera de la República Dominicana. Y, y no es el hecho de lo que tú hayas logrado allá, es el hecho también de poder volver acá y reintegrarte. Porque Sí, fue difícil. cuando uno pasa mucho tiempo eh, fuera del país y con una conexión mínima, porque uno lo que mantiene son los amigos, cuando uno se va afuera, uno lo que mantiene son los amigos cercanos, imagino que eso es lo que tú Sí. hacías. Tú hablabas 2 veces con un amigo, tú hablabas con tu mejor amigo, quizás con uno con otro, pero con la mayoría era muy... Duraba tiempo sin hablar con ellos porque es que uno tanto va a estar hablando. O sea, Exacto. ellos no entienden lo que uno estaba viviendo ya Pero porque... ni siquiera entienden que no están compartiendo experiencia. No, O sea, exactamente. no hay Eso es lo que quise decir. eso no hay de qué hablar. Aunque si no son mejor amigos, no hay de qué hablar, generalmente hablando. Sí, Y el hecho de entiendo. que tú vuelvas de integrarte, o sea, el hecho de que tú eres una persona que cuando se ve enfrentada, logra el reto, se demuestra para mí con ese hecho, con esa Sí. transición que ha podido hacer. Porque sé también cuando tú llegaste que no era lo mismo. O sea, no, No, total, yo para mí mi primer mes aquí fue difícil. La verdad que no es lo mismo. Tú tienes muchas ideas, venir de afuera con tantas ideas de vivir en Estados Unidos, Alemania, Japón, y venir para acá a implementar cosas que la gente primero tengan resistencia al cambio de una vez desde que tú llegas y cómo tú le enseñas que lo que tú estás diciendo es lo correcto. Para mí fue un reto grandísimo, pero lo que alguien me dijo a mí de los primeros días que estaba aquí, que yo nada más lo he hablado con él una vez en mi vida, pero me dijo algo que yo todavía lo uso. Y él me dice, tú lo que tienes que hacer es todos los días echarle agua a la matica, echarle agua a la matica. Y eso es lo que literalmente hice hasta que pude readaptarme y ver que los frutos que yo traía de afuera se vean en la empresa. y también añadiría eso, que no solo es el tema de empresarial o profesional, Sí, en el tema personal, perdón, porque em, la verdad que lo que uno hace a los 18 o estando en el colegio, que fue la edad que tú te fuiste, ujú, me lo llevé a 16, yo me recuerdo muy bien del primer día que uno estaba en la habitación, sí, eh, cuando tú volviste, que fue casi 10 años después, con 26, 27, sí, como te digo. o 27, 28, 27 volví. Yo me cumplí 28 a los varios meses, a los 2 meses, exactamente, 3 meses, una cosa. exactamente, es el hecho del cambio tan fuerte, no solo en el país, pero en la persona, porque la gente se deja de juntar, no es el mismo grupo que estaba antes, Hasta yo mismo, mucha gente me preguntaba qué me pasaba y digo, "Concho, que yo no soy la misma persona que tú me viste hace no sé cuántos años." y esa dificultad del hecho de que la experiencia que han compartido la última década de la vida, y especialmente esa parte tan, no frágil, pero importante de la vida de las personas, digamos, de los 20 años, de la veintena inicial, Es muy importante, pero yo siento que es la época de explorar y la época de tú probar cosas que tú quizás te hagan sentirte raro, como que salir de tu zona de confort. Porque ahí es como que tú puedes experimentar y no tiene tanto riesgo de si tú haces algo mal, te levantas otra vez porque tú eres joven todavía. ¿Tú entiendes? Como que esa es la época más, es frágil al mismo tiempo, pero también es la época que tú puedes explorar más. sí, pero eso me refiero a que cambia tanto, ese volver acá,
El hecho de que genuinamente tú ni español hablabas la mayoría del año. Sí, bueno, mi español ha sido, ha bajado, No es que ha bajado, yo creo, porque tú hablabas español en la universidad cuando te fuiste a los Estados Unidos, pero cuando te fuiste a Alemania, sí, yo ni español, o sea, el español tú no lo usabas. no, no Y lo y el usaba. hecho de tener que volver a usarlo en la cotidianidad, que tú vivías tu vida en Alemania en inglés, genuinamente eso es un reto. Sí, total, la verdad que me cansaba, pero siempre Y, pensé en el futuro mío y la verdad que eso fue lo que me dio la fortaleza de mantenerme allá, porque no fue fácil, hasta pasé COVID allá, tú ves. entonces, Pero nada, para adelante. bueno, eso, José Roberto, ¿cuáles tú crees que son los valores familiares que más te han marcado en tu vida personal y en la vida profesional? Los valores familiares que a mí me han marcado, primero que nada, es la unión en debatir las decisiones familiares. La verdad que, por lo menos en nuestra familia, somos muy colaborativos en decisiones. O sea, todos saben todo lo que y opinamos. La verdad que eso siempre ha sido bueno porque cada uno tiene una forma de pensar y damos un paso adelante todos juntos. Ese es uno de los casos. Y el segundo sería el valor del trabajo. La verdad que el trabajo y otra vez digo la resiliencia. La verdad que mi familia me ha enseñado que hay que ser resiliente, que la vida no se trata de todo bonito. Aunque tú te sientas mal, es levantarte en la mañana y tirar para adelante. Ok. ¿Y tú? ¿Qué tú piensas? Yo no sé si yo puedo decir un valor en sí mismo. Yo diría que a mí lo que mi familia me ha dado son muchos recuerdos y cosas que me han dado lecciones de vida y que a veces son cosas que uno aprende de chiquito y uno las utiliza de viejo. Me refiero, eh, por ejemplo, una de las cosas buenas de nuestra familia, por ejemplo, nuestros abuelos siempre fueron muy presentes. El hecho de que pasaron mucho tiempo con nosotros y de que, por ejemplo, abuelo te enseñó a ti a montar bicicleta. Bueno, la parte materna, nuestro parte paterno, que es porque estamos aquí, ellos eran mucho más trabajadores Sí, que, pero, que pasaron tanto tiempo nosotros. pero cada cual tiene su mérito, pero yo diría, cada uno de esos recuerdos, por ejemplo, el hecho de que abuelo José, el abuelo de mi papá, el papá de mi papá, trabajaba con él, Sí. el hecho de que el abuelo materno nos enseñaba a jugar pelota, que nos llamaba todos los días, abuela que hasta el final, hasta el otro día, siempre estaba pendiente de nosotros, el hecho de que mami siempre estuvo muy pendiente de nosotros, y Sí. papi, incluso con todo el trabajo que tenía pendiente, siempre, por lo menos, eso es muy interesante. José Roberto, cuando José Roberto me entraba, o me comenzaba a molestar, porque me molestaba muchísimo de niño, Ujú. yo quiero saber qué empresario le coge el teléfono a su hijo cuando le grita que José Roberto me está dando golpe. Sí, eso y, es un tema. y papi coge el teléfono sin falta, aunque él supiera, porque yo tampoco que él sabía, creo que uno lo llamaba. Claro. Y yo diría que sobre eso, esas son las cosas que, Que está la familia va primero que el trabajo. Eso diría que eso es uno. son cosas que no me han hecho más que todo apreciar la vida. Yo, por ejemplo, yo tengo mi mujer, sus abuelos están vivos todavía. Sí, Y yo le digo que eso es o sea, claro. la posibilidad de compartir con ellos, de aprender de esa persona y de Sí, entender que la familia está ahí para aprender, para preguntar y dialogar de lo que está pasando en la vida y te pueden dar sus vivencias para que tú puedas avanzar desde ahí. Eso sí es lo que más me ha ayudado. O sea, no es un valor en sí, yo no digo que es un valor, pero mi familia eso es lo que me ha dado. Son experiencias que me ayudan a crecer y me ayudan a enfrentar retos total. y a apreciar claramente, claro está, la Sí, vida que he tenido. si supieras que, no sé si tú te acuerdas, pero abuelo José, nosotros no lo conocimos cognitivamente, porque él se enfermó, Mm. entonces nunca pudimos hablar con él. Entonces lo único recuerdo que tengo de él es que aunque él estaba enfermo, tenía glaucoma, tenía el principio de Alzheimer, él iba a la obra todos los días con el chofer, o sea, y después volvía y se iba a su casa, pero él siempre iba al trabajo, aunque él estaba malo. Y ya no Sí. hablaba casi, o sea, él ni veía bien, él nada más iba a sentir, a que la gente sienta presión en la empresa. Personaje. Ok. eh, Eh, ¿Alguna anécdota que recuerden de su niñez relacionada con la empresa familiar? bueno, o sea, ¿Tú? Pregunto, ¿tú tienes alguna anécdota? bueno, a mí a mí, yo no sé, ¿tú quieres una cosa exitosa o tú quieres una cosa, Lo que tú quieras. bueno, si vamos a cambiar el tono a una cosa exitosa, para que una cosa yo creo que,
Yo no creo que yo sea el único. Entonces, estábamos una de la empresa, de las fiestas empresariales de fin de año. Ujú. Yo tenía que haber tenido menos de 10 años. Yo creo que sí, porque tú tenías alrededor de 11 en esa época. Ujú. Y yo tenía mucha sed. Llamamos a la mesa con mi papá y está en la mesa y están todos los vasos. Y yo veo un vaso que como marrón con hielo y digo, ah, es una Coca-Cola. Ya. Eso yo voy, me agarro del vaso de papi y yo tomo, o sea, hago Una así, buena. ¡cuá! Y era. Y me arde la boca. Y yo, ¿qué es eso? ¿Y Ya. qué es esto? Y yo voy al baño corriendo a limpiarme la boca. Y yo en el momento yo nunca entendí qué es lo que estaba pasando en esa época. Después cuando crecí yo me di cuenta que lo más seguro era ron con Coca-Cola y yo de inocencia de niño Ah, me bebí un buen trago de ron con Coca-Cola con 9 años. Excelente. no la hace. Yo diría, en mi caso, la anécdota. Muchas anécdotas yo tengo. Uf, yo todavía tengo unos recuerdos cuando yo tenía 2 años en esa época, viendo el túnel Las Américas con Truice. No me acuerdo, no tengo, la imagen es muy corta, pero una imagen como que están haciendo el hoyo. Ya la excavación está lista y están empezando a poner los elementos prefabricados. Pero Ujú. eso sería el recuerdo más chulo que viví que me acuerdo. Y bueno, y cuando IKEA también, esos son los mejores, porque la verdad que siempre me ha gustado eso de estar en un proyecto de construcción de noche, que me pasó una vez en el metro, me ha pasado varias veces ya de que he estado aquí, cuando vine en verano a trabajar para República Dominicana, trabajé en el metro también en la segunda línea. Entonces, esas historias son las que me motivan a seguir trabajando, seguir aprendiendo, a volverme un lector como tú, que me he vuelto un lector como tú, porque quiero seguir aprendiendo, quiero ser una persona culta, una persona que sepa lo que está pasando en el mundo Ujú. y nada, y sé más, ver qué más puedo implementar en la empresa y nada, esas son las anécdotas que me hacen inspirarme a mí el día a día a ser mejor persona. ¿Cómo fue tu infancia o crecer con una empresa familiar con, o sea, con tanto renombre? Para mí yo siempre estaba súper orgulloso, la verdad que para mí nacer con esa empresa sí era un orgullo para mí. Ujú. Eh, También, cuando era joven era un orgullo y cuando me puse cada vez más viejo sentía cada vez más responsabilidad. Entonces, es bonito en una parte y tiene su parte, no es mala, pero una parte que tú de joven, tú tienes que saber que tú tienes que empezar a manejarte, tienes que empezar a perfilarte, porque primero, tercera generación, creo que en las estadísticas empresariales familiares, el 80% desaparecen. Bueno, por ahí va. Por ahí va 80, entonces, y la cuarta hasta más. Entonces, yo cuando empecé a analizar todo eso, dije, cónchale, yo tengo que ser mucho más disciplinado, porque y ese como que es uno de los retos más grandes que uno tiene cuando uno está en la tercera generación. Todo el mundo dice, ah, coño, ese es el heredero, o ustedes son los herederos, que sé yo qué. Ellos tienen la vida resuelta. Pero entonces, si tú quieres mantener el nombre, es el reto, uno de los retos más grandes, porque tú estás en contra toda la estadística, no solamente de República Dominicana, sino mundiales. Pues, para mí, yo diría o sea, si estamos hablando de mi infancia, mi juventud, yo genuinamente, yo voy a ser extremadamente honesto y quizá muchas personas que no tengan la misma situación no me entiendan que hasta puede ser mentira. Yo no le daba mucha mente. O sea, simplemente, mi papá tiene una empresa y eso es lo que era. Y yo, y nada, mi papá era mi papá. Mi papá era una persona que a las 6 de la mañana estaba trabajando, a las 7 de la noche estaba en la casa, venía todos los días como con nosotros a las 2 de la tarde y se iba a trabajar y estaba constantemente en el teléfono, pero siempre con nosotros. So, Eso es, y esa era la cosa. Yo diría que también, como yo no fui tan matemático, y no tampoco fui el mayor, no, mi relación con la empresa no fue tan directa de una manera, de una edad tan temprana como la tuya. Genuinamente, mi relación con la empresa comenzaba mucho más tarde y para mí simplemente era el trabajo de mi papá, una empresa, bien, excelente. Yo más que orgulloso de la empresa, orgulloso de mi papá, de lo que él había logrado y eso es todo. O sea, yo no era parte de mi vida y eso es todo. Así como yo soy dominicano, así como yo hablo español, así como yo hice la primera comunión, era parte de mi vida. yeah. ¿En qué momento tú sentiste que tú querías ser parte de la empresa? Eso fue, o sea,
Como tú acabas de decir ahora que tú estabas, que fue tarde, pero ¿en qué momento fue que tú dijiste que tú querías ser parte de la empresa? La empresa a mí surgió, no te sé decir el año ahora mismo, o sea, diría que tercer año de universidad, yo comencé en el 16, estamos hablando de 2018-2019. Okay. Empieza simplemente porque tú vas creciendo y tú ves a tu papá que trabaja, cosas, y tú dices, bueno, yo en realidad me gustaría ayudarlo, y surge más que todo de eso. Em, Genuinamente era un deseo de ayudar a mi papá. Eso fue como comenzó, ese fue el inicio de la relación con la empresa. Yo antes de eso notaba, como le decía, parte de vida, pero no era nada excepcional. Después de eso pasó no de un día al otro, pero se fue construyendo poco a poco y así comenzó. Y así que me concreticé de que ese es mi futuro. Exacto, yo tenía que tener 21 años en esa época. ¿Y Ya. tú? Concho, en verdad estoy tratando de pensar cuándo fue la primera vez que yo fui a algo del trabajo. O sea, como que vamos a decir que yo sé que a los 17 años me fui a Japón a trabajar con una empresa de grúas en Japón, una fábrica de grúas. Pero creo que antes ya yo estaba empezando a vincularme. Me acuerdo como que, por ejemplo, en campamento ya que iba a coger clases y si era de negocio, siempre pensaba era como que un case story le dicen. El case story fue con la empresa. Entonces, eso fue como los 16 años. Y me acuerdo yo escribiendo, eso tiene que estar en una computadora mía vieja por ahí, por un email viejo tiene que estar por ahí, esa cosa. Y después, obviamente, a los 17 me fui a Japón y después que empezó todo eso, de ahí yo me di cuenta que eso es lo que yo quería hacer. Incluso estaba en el debate si estudiar negocio o finanzas o ingeniería. Y después que me fui a Japón fue que me di cuenta que ingeniería era lo mío. Y nada, y después ahí fue que yo me di cuenta que lo que quería hacer era ayudar a mi papá. Y desde temprano, la verdad que muy temprano. ¿Tú te recuerdas que no sé qué edad teníamos? Yo me recuerdo del patio del colegio y que a ti te habían regalado muchas carteras, sea de cumpleaños, de Navidad, no me recuerdo Sí, con qué me acuerdo, ocasión. me acuerdo. Y tú te fuiste al colegio con la bolsa de cartera a venderla. Y no sé por qué precio, qué Sí, precio. le tenía precio, no, pero no vendí mucho porque sabes que estamos en un colegio que nadie quiere comprar su cartera, pero se lo vendí a alguien, le vendí una carretera a alguien, me Pero acuerdo. viste, yo voy a vender cartera. Y José Roto fue con su colección. Tú fuiste con tu colección de cartera al colegio, al patio. Ah, yo me recuerdo de eso. Sí, sí, me acuerdo, claro que sí. Tú Sí, tienes una cartera Fiori roja. Es la marca Fiori que vendían aquí. sí, Yo creo que en yo vendí Bellavista una de Mole que esas, fue, una de estaba. esas porque yo terminé vendiendo. Tienes una Como 500 colección. pesos fue que lo vendí en esa época. Y con esa edad, con 500 pesos. Tú tenías que Pude durar tener. una semana comiendo pizza Ah, en la cafetería. esa era la gloria, con poder comer pizza en la cafetería. Tú tenías que tener La menos. pizza blanca esa que hacían, ¿te acuerdas? Porque no era Sí. la cafetería nueva que hicieron, era Era la la vieja, vieja era la todavía. vieja Ah, pues todavía. tú tenías que 12 años ahí, 13. Menos de 12 años. Menos 12 años. Bueno, otro negocito que hice cuando chiquito fue venderle mi celular a mi profesor de tenis por 10 clases de tenis gratis. Que básicamente lo que hice, nada, que quería mejorar en tenis, quiere un celular. Y yo dije, bueno, pues tú me das 10 clases gratis y yo te doy mi celular. Y ya eso fue lo que hicimos. Todavía está en mi country él, se lo pueden preguntar si quieren. De saber, igual un niño, 12 años tenía. Bueno, o sea, qué papel tú o qué rol tú has desempeñado en la empresa en la nueva etapa? Bueno, yo soy, vamos a decir, vicepresidente, pero a mí nunca me ha gustado decir eso. Primero porque, aunque, vamos a decir, tengo eso, eso está escrito, digamos, a mí me gusta involucrarte. Entonces yo siempre digo que yo soy el vicepresidente de operaciones y tú eres vicepresidente administrativo. ¿Por qué tú eres vicepresidente administrativo? Porque quizá tú ves la parte más legal, la cosa más de el ámbito, vamos a decir, más administrativo. Yo sí veo más la parte operativa de la empresa. Entonces a mí me gusta decir que yo soy vicepresidente de operaciones. Bueno, yo voy a bajar un poco, voy a ir un poco más en detalle en cuanto a la respuesta a esta pregunta. Yo creo que una cosa que uno tiene que entender de cuando uno trabaja para una empresa familiar, que cuando uno trabaja para una empresa, em, cuando uno trabaja para una empresa como empleado o como una cosa que no es tuya, es que generalmente el rol no está tan bien definido. No, Vamos a empezar por ahí. El rol cambia mucho sí, y depende mucho. Ciertamente hay especialidades, porque simplemente porque yo estoy de derecho, a mí generalmente lo contrato y luego sí lo reviso. Genuinamente por eso. Pero, digamos, ¿qué papel?
José Alberto, desde que llegó acá, de lo que tengo entendido, es el tema de la operación que la han eficientizado y la ha eficientizado un poco la administración dentro del administrativo. Yo comencé a trabajar en la empresa en el 20 porque pasó el COVID y genuinamente nada, surgió así. Sí. Y yo que Trabajaste en la digitalización. la digitalización, pero yo comencé la relación con mercadeo, comencé la relación con las redes sociales, Claro, el tema los contratos, como hicimos modelo nuevo, ya, cierta gente que entraron a la empresa. Entonces, en realidad, el papel más importante que yo considero que cada uno que ha desempeñado, sería simplemente aportar cambio y aportar progreso. exactamente. Esa es la pregunta, aunque suene genérica, Pero eso es. eso es lo que hay que hacer, es aportar, adaptarte a lo que tú tienes que aportar. Y eso, Entonces, yo quiero, perdón, que quiera mencionar esto, pero no nada más lo que tú mencionaste es correcto, eficientizar o mencionar empresa o agregarle valor, pero es más ya que hacer, crear eficiencia en la empresa, es más cambiar la cultura a la empresa. ¿No? Cambiar la cultura es cambiar la mentalidad, la gente sea un poco más innovadora, la gente tenga menos miedo de hablar, menos miedo de dar ideas, más dispuesto a tomar riesgo para proponer algo en la empresa. Y los operadores sean más colaborativos. O sea, entonces la verdad que ha sido eh, tengo 2 años ya en eso y la verdad que se nota el cambio, la verdad. Y eso es lo que más he desempeñado en estos últimos 2 años, que es básicamente cambiar la cultura empresarial. okay. Así que ¿qué papel tú consideras que la empresa juega en el sector al que pertenece? Mira, en este país, si existen 5 conductoras vivas, vamos a decir, todavía en operación, con más de 50 años, es mucho. No sé cuántas que hay exactamente, pero yo diría que no hay más de 5. No somos una de esas. Entonces, para mí es como decir, ellos son un símbolo, primero, como dije, como resiliencia, porque toda empresa que tiene 50 años pasa por su alta y su baja. Entonces, son empresas que perdón, te enseñan que no es nada más arriba que demuestran, sino también es abajo. Entonces, yo diría que enseña que las constructoras sí pueden durar tanto tiempo como otros tipos de empresas, que sé que, por ejemplo, CCN tiene más de 75 años, que es un supermercado. O sea, la constructora, porque los volúmenes de construcción son súper volátiles. Puede ser, hay un momento de mucho volumen de construcción, como hay poco volumen de construcción. Entonces, me parece como el papel que representa es un papel de una constructora que permanece en el tiempo. Yo diría una simple cosa. Para mí, fue algo que yo entendí más, con ya más años de experiencia. El, el país de nosotros es un país que hace 100 años era generalmente agrícola. Hace 100 años hasta los 60 era un país generalmente agrícola. Aquí las empresas grandes eran empresas azucareras, empresas de ron, empresas que tienen que ver con cosas de la tierra. No había mucho desarrollo industrial, digamos. Eh, y para mí, cuando yo comencé a verlo un poco más de viejo, de adulto, para mí el orgullo de la empresa de nosotros es que como muchas empresas fundadas en los 70, los 80, 90, son de las meras empresas de su tipo, especialmente en temas de construcción y de grúa. Somos la empresa de grúa más vieja del país al mundo. Y lo que, Fuimos los pioneros. lo que, O mi abuelo fue el pionero. lo que quiero decir con eso es, O nuestro abuelo. lo que quiero decir con eso es que representa el auge y el cambio económico de la República Dominicana, que durante siglos era un país que no es malo, agrícola, a un país como lo vemos ahora, que Mucho ahora más industrializado. sí, que tenemos 11 millones de personas, Santo Domingo es una ciudad de 4 millones de personas, que es una ciudad de rascacielos, que hay carretera, que hay metro. Y ese inicio, eso es lo que yo veo en nuestra empresa. Somos de las meras empresas industriales locales de este país.
Y eso para mí es el orgullo porque representamos ese movimiento y ese auge del potencial de la República Dominicana como un líder en Latinoamérica. Ok. ¿Cuál ha sido el mayor desafío de cuál fue el mayor desafío tuyo en la empresa? Al asumir, cuando yo empecé a trabajar en la empresa, yo era muy joven, digamos 22 años, 20, 21, y yo en realidad antes de acabar la universidad, un poquito antes, yo había comenzado. Y yo diría que el reto más grande es, yo no soy ingeniero, yo aprendí todo lo que sé de construcción con mi papá. Eh, yo entré ahí y yo diría que no es que tienes eso a favor tú, pero que tú has estado mucho más expuesto a la empresa durante muchos años que yo. Yo quise trabajar ahí y a los 6 meses yo estaba trabajando, o sea, en ahí. Pero no era como que yo tenía la vida entera sabiendo todo y todo cómo funcionaba. Y genuinamente eso era uno. Y diría que en realidad el mayor desafío, es más personal, es el hecho de tú trabajar con una persona que es tu papá y tu jefe al mismo tiempo. Y ese es el reto, es un desafío para todo el mundo que está en una empresa familiar. Simplemente no es que uno lo equilibra, simplemente uno tiene que saber qué es el juego y se acabó el tema. Mm. Y ese quizás fue el ritmo inicial más fuerte. Después de eso ya. Después de eso los retos vienen, pero ese fue lo que si yo me recuerdo que cuando yo entré al inicio, ese era el reto de que tu papá es tu jefe, de que tú comes cena con él, tú lo ves 7 días a la semana, de hecho casi 24 horas al día, y, y nada, y eso es así. Y tú tienes que aprender a convivir, a entender cómo son las personas, y él se tiene que adaptar a uno, y ya. En mi caso, yo diría que el desafío más grande es poder venir con mis ideas de afuera. ¿Por qué? Porque todo el mundo desde el inicio te rechaza el cambio. Todo el mundo, incluyendo de cada nivel de la empresa. Entonces, yo tenía que buscar formas de cómo yo poder demostrar que lo que yo digo tengo razón. Entonces, eso no es de un día para otro. Entonces, eso resistencia al cambio normalmente me causaba mucho conflicto. Entonces, tú tienes que ser mucho más inteligente emocional para poder decir, está bien, con el tiempo te enseño. Y después, así, ese fue, creo que el desafío más grande. ¿Por qué? Porque a mí me afectaba emocionalmente todas esas cosas. Concho, yo vengo con nueva idea y la gente no entiende por mi nueva idea. Mm. Entonces, para mí fue difícil, pero al final ya con el tiempo, como dije al comienzo, que yendo todos los días al trabajo, echándole agua a la matica, se han poco a poco enseñado un poco de los frutos, porque todavía falta muchísimo por hacer. Mm. Pero eso yo creo que es el desafío más grande que tuve. ¿Cómo se vive la responsabilidad para aprovechar mejor el tiempo? ¿Cómo tú lo divides, generalmente hablando? Bueno, ahora mismo mi papá ve, por ejemplo, más la parte global, es decir, él maneja la cosa que, por la parte del día a día del trabajo, lo manejo yo, así que más o menos lo dividimos. Obviamente, como yo tomo varias decisiones, las decisiones yo voy y se lo comento, y para que me diga su retroalimentación y a ver si tengo que mejorar en algo, y así más o menos nos dividimos. Y igual mismo también me dice sus decisiones, y yo hago le doy mi retroalimentación, y así más o menos que nos dividimos los roles en la empresa. Yo te diría que es muy importante en la empresa eso, y yo creo que eso es lo que ha cambiado con nosotros y conmigo, de que se ha dividido más las responsabilidades de las personas Claro. y se seccionaliza mucho más eh, el, el- la responsabilidad de cada empleado. Sí, Y no es tanto todo el mundo pendiente a un tema, sino cada quien avanza con lo suyo poco a poco y obviamente todo tiene un plan sí, desde arriba. Pero eso no es un tema tan grande también porque genuinamente algo que la empresa hace bien, y la veo bien desde antes que yo haya entrado, es que siempre hubo mucha comunicación. Ha sido una empresa desde el inicio que lo que a mí me gusta de la empresa y de la gente dentro de la empresa es que todo el mundo siente la empresa, todo el mundo es amigo de la empresa, dentro de la empresa. Generalmente todo el mundo se lleva bien, todo el mundo se conoce y la gente no tiene miedo y se habla mucho entre sí. O sea, la gente se comenta, hay una comunicación constante. Así que sí hay división de trabajo,
Pero lo más chulo de la empresa es, siempre ha sido natural la división de trabajo. Tú sabes eso mejor, tú lo haces, pero al final todo el mundo se mantiene contactado. Así que para mí nunca ha sido un gran tema el tema de la división Sí. del tiempo. eh, ¿Cómo tú mantienes el equilibrio personal entre la vida profesional, sabiendo que es una empresa familiar, o sea, entre la vida profesional y la vida Sí, personal? a ver, primero que nada hay que entender una cosa. Digo, tú tienes una empresa familiar, tú estás de vacaciones y tú estás hablando de negocio. Tú te vas de fin de semana y si tú estás con tu familia, tú hablas de negocio con tu familia. Uno no se desconecta, pero para desconectarme, juego deporte, voy al parque. A mí me encanta ir al parque a caminar porque eso me desconecta. Escucho música. Hay veces que solamente no quiero hablar de eso y nada, no me tranco en mi cuarto. Digo, mira, yo ahora mismo no estoy en hablar de eso. Pero el deporte, yo diría que es lo que más me ayuda a equilibrar. Una cosa más sería también juntarme con amigos, salir a una cerveza. A mí me encanta, ya que vivo en Alemania soy cervecero full. Me encanta verme un par de cervezas con mis amigos y reírme, hacer chistes y, y viajar. Eso sería como que mi tema para poder mantener un balance en mi vida. ¿Y tú crees que eso es posible o no? Es posible, pero el que no lo entiende eso puede pasar por un momento muy difícil. Porque hay que desconectar. La gente que piensa que hay que trabajar toda su vida así, permanentemente hablando, van a decaer en un momento, porque es que tu mente tiene que regenerar, descansar. Tienes que dormir bien, tus 8 horas es muy importante, tú tienes que dormir tus 8 horas, tienes que tener tu momento de que tú te sientas, que tú no hay estrés, aunque tú lo tengas un poco, pues tienes que sentarte un momento que tú estés tranquilo contigo mismo, porque hay veces resultan tus ideas, mira, por ejemplo, un día que yo me levante, no duerme bien, yo voy con menos ánimo al trabajo. De aquí, mientras yo me levanto, duermo bien, voy al gimnasio y como que siento que tengo un balance en mi vida, la verdad es que tengo un mejor desempeño en ese día laboral, laboralmente hablando. Ujú. E incluso hasta social, porque hasta que si no duermo bien y no tengo un balance, también desempeño mejor hasta teniendo un balance en mi vida. El balance es clave para mí. Si tú me preguntas, mira, dentro de un negocio familiar, yo no voy a ser tajante de decir que no existe el equilibrio como la gente como se entiende, pero voy a decir que no es lo mismo. Yo voy a decir que no es el problema, la característica principal del negocio familiar, especialmente si uno vive con sus familiares, porque ya otra cosa, si es tu hermano, pero los dos tienen nietos y otra cosa, es que no es que no existe, pero no es una cosa que yo pienso y no es una cosa que busco, porque la simple realidad, todo viene con pro y contra, o con características, uno puede decir. Y una característica de la empresa familiar es lo que tú comentas, que el hecho de que genuinamente, si todo el mundo está en eso, uno inevitablemente habla mucho de la empresa familiar a todo tiempo. O sea, yo no busco el equilibrio tanto de que tengo una vida personal, profesional. Yo creo que todo se mezcla un poco. Y más que dentro de la empresa, negocio familiar, y yo lo que puedo decir de mis experiencias, y es decir, y es que todo el mundo se lleve, que haya respeto entre la familia, eso es lo más importante, y que cada quien mantenga su personalidad, y tú hagas tu cosa tuya, que tú leas, que tú, porque lo que tú seas, cada quien sea quien sea, pero tú no me escapas a la empresa familiar está contigo siempre. Sí. Y a mí no, eso no es una carga, es una simple característica de la situación. Sí. Y así como yo veo el tema, yo veo a mi papá tanto como mi jefe como mi papá, y inevitablemente cuando tú hablas de una cosa, la otra cosa surge de inmediato. Y eso las cosas son, en mi opinión, como son. Cuando queda entonces tú estás enfocando en la empresa para fortalecer o modernizar. Bueno, yo como dije, yo abarco todo, pero la verdad que mi enfoque mayormente es el cambio cultural de la empresa. Mm, Es creando un ambiente mucho más colaborativo, innovador, eh, que seamos un equipo, que veamos una visión, que seamos una empresa resiliente. O sea, la verdad que la cultura empresarial yo creo que es lo más importante de una empresa. Entonces estoy muy enfocado en eso. Obviamente cada detalle tiene sus otras cosas, estoy enfocado en todos los departamentos, pero la verdad que en general es mejorar la cultura empresarial. Bueno, cuando yo estaba aquí todos los días,
Genuinamente, yo creo que lo importante es la organización administrativa de la empresa en el sentido de qué trabajo completan cada sector, cómo se lleva mejor cada, digamos, la finanza, el mercadeo, cómo se va a jerarquizar todo. Eso para mí, yo estoy de acuerdo con la cultura porque eso facilita eso. Ujú. Una reorganización administrativa de Bueno, eh, cómo cada operación de la empresa, porque la empresa tiene muchas operaciones, sí. em, se lleva. Sí, la organización, eso es parte de, o sea, lo que pasa es que primero que nada, las empresas están moviendo cada vez menos jerarquía. Hay que tener jerarquía, obviamente, pero cada vez tratar de tener menos jerarquía. Y estoy buscando un poco más una cultura colaborativa. Eso es lo que más estoy buscando en esta transición de cambiar la cultura empresarial. Eh, pero sí, estoy de acuerdo contigo que hay que organizarnos mejor administrativamente hablando. Y eso es un enfoque también mío, la verdad. Ujú. Pero ¿Qué tipo de innovaciones desean implementar o sea, qué tipo de innovación tú crees que tú quieres implementar para modernizar? tengo muchas ideas, lo que pasa es que todo poco a poco, la digitalización es algo que tiene que ir paso a paso. Y más en esta industria de construcción, grúas, que es una industria quizá de la industria más atrasada en productividad, aunque sea quizá la industria con que más dinero se mueve en el mundo, eh, es una industria un poco tosca todavía. Entonces la digitalización tiene que ir lento porque no todo, hay mucha resistencia al cambio. Tú no puedes causar tanto cambio en una empresa porque después la gente se desespera con tantos cambios. Entonces, eh, para mí la digitalización es clave. La inteligencia artificial también, por eso es parte de. eh, pero eso es poco a poco, la verdad. Tú tienes que ir paso a paso con la empresa, tú tienes que ir a la mano con la gente de la empresa. Tú no puedes exigirle tanto cambio a una persona, porque hasta tú mismo, una misma persona no quiere cambiar tanto siempre. Tú tienes que cambiar poco a poco. Yo diría que yo diría que el tipo de innovaciones que se implementar, o sea, yo no puedo dar un caso concreto, genuinamente, porque yo lo que veo es que cuando uno está en la empresa, mi papá siempre lo dice, tú lo sientes lo que la empresa necesita. Y tú vas sabiendo y tú, entonces tú vas haciendo la cosa. Yo entiendo generalmente sí la digitación, pero para mí, ¿qué es lo que yo veo como, para mí, todo instrumento que facilita que el cliente sea satisfecho y que podamos tocar cada vez más clientes y crear una base de consumidor más grande ¿Sí? y más satisfecha, yo estoy dispuesto a hacer eso. Sí, al final, Eh, la digitalización es para eso, o sea, satisfacer al cliente, básicamente. yo creo que incrementar satisfacción, todo lo que me permite satisfacer al cliente, incrementar la cantidad de clientes que tengamos, Sí, así es. eso es. Esa es la meta al final. Por ejemplo, la digitalización no es para tenerlo todo digital. El problema es para mejorar tus procesos, que tú, vamos a decir, dure menos haciendo algo. Vamos a hacer un ejemplo. Una de las cosas primeras que yo implementé aquí fue el proceso de solicitud de cheque. Mm, Era todo manual. Entonces yo lo hice con una aplicación. Ahora que yo estando aquí, me escriben, mira, quiero emitir solicitud de cheque, por favor, para que apruebe, porque eso tiene tipo de aprobaciones, mm, niveles de aprobaciones. Vamos a decir que algún empleador no puede aprobar eso. Yo mismo lo apruebo y tiran el cheque. En caso anterior, yo hubiera tenido que esperar, buscar internet, me mandaron un correo, bajarlo, firmarlo porque mi computadora es touch, y después enviarlo por email, que toma un tiempazo. Entonces, ese momento, eso vamos a decir, 30 minutos que se ahorra la empresa, nada más con ese tipo de. Si tú lo multiplicas por todo el tiempo, por la vida de la empresa que duremos ahí, eso le da más tiempo a ellos a enfocarse en clientes. O sea, la digitalización no es nada más para mejorar procesos, es para incrementar la satisfacción del cliente al final. mm. Ok, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué habilidad o característica aporta cada, o sea, yo creo que esta pregunta sería interesante decir, vamos a decir, una característica, tú me hiciste de acuerdo, porque también yo no quiero hablar de mí mismo en este tema. Eh, ¿qué, tú me dices, yo te voy a decir a ti que yo pienso que tú aportas como liderazgo, y tú me dices a mí que tú piensas que yo aporto. Okay. Y tú lo dices una palabra o una cosa muy corta, no hagamos una cosa. José Roberto, para mí, lo que tú tienes es que tú das un buen balance de, digamos, de querer hacer la cosa pero con empatía. Genuinamente,
yo creo que es bueno para los empleados tener una persona que sea que provea liderazgo de una manera, no vamos a decir que humana, porque la otra no es inhumana, pero digamos que amistosa y que la gente sienta que puede discutir contigo. Ya, pero podemos eso así, o podemos eso así, o te has fijado en ese tema. Y yo creo que tú eres muy bueno en el sentido de eh, que tú eres una persona que cuando el otro eh, te dice que tiene un problema, tú genuinamente entiendes el problema, o sea, o simpatiza, y tú tratas de ver por qué esa persona está haciendo eso, y tú en vez de decirle, eso no es así, o eso es así, o como, o cortar y la cosa así mismo, genuinamente tú dices, es válido, o sea, no es que es válido, es válido que la persona siente. Ahora bien, puedo ayudarlo puedo ayudarlo sin cambiar el objetivo. No, yo lo que trato es normalmente es explicarles si siento que hay algo mal, porque yo siento que es como en todos los países, con la educación crece en los países, la productividad del país crece, lo que crea una mejor economía. Ujú. Entonces lo mismo para la empresa, o sea, si tú tienes un empleado y tú no le explicas por qué lo que está haciendo está mal y no le enseñas, entonces la educación de él quizá no va a mejorar. Entonces para mí es mejor, para mí yo feliz de implicarte porque yo siento que está mal y explicarle por qué, para que él piense un mejor pensamiento. Todo el mundo sea más educado, va a haber más productivo en la empresa. Entonces para mí sí, estoy de acuerdo, empatía es muy importante, siendo que en esta época más, que hay que tener bastante empatía, pero eso, a base al final es enseñar, poder enseñar a los empleados, a los colaboradores, me gusta decirle a nuestros colaboradores, no a mis empleados, que, que aquí estamos para aprender, o sea, hasta yo mismo, yo de ellos aprendo mucho, porque hay unos que tienen 30 años en la empresa, que quizá ven cosas que yo no he visto, y tienen más años que yo en la empresa. Entonces, yo trato de siempre buscar, yo digo que colaboración es la clave, es una parte uno de los componentes del éxito, la verdad que por eso es que soy así. Y creo que quizá hay veces que yo tengo ideas que quizá yo digo que esa es mi idea, pero quizá él ve otra cosa que yo no estoy viendo, porque él está en el trabajo el día a día. Ujú. Entonces él lo ve más que yo. Quizá él ve unos componentes que yo no veo. Entonces, si él me aporta mi idea, la idea puede ser mejor. Al final, puede ser, vamos a decir, la misma mía que yo, nada más con un componente más. Y yo digo, coño, entonces se vuelve una mejor idea para seguir, vamos a decir, conectar más con el cliente, por ejemplo, que al final es eso, incrementar la satisfacción del cliente. Entonces, ya que tú dijiste de mí, yo diría de tu parte, yo diría que tú das mucha firmeza, la verdad que fortaleza, porque hay que tener la parte un poco más firme, más gente, una persona que la gente, no que le da miedo hablar, pero sabe que no es una persona que quizás sea tan empático como yo, pero me parece que tú das esa parte de la empresa, que es muy interesante, porque entonces tú eres la parte legal, como también la parte administrativa, que se necesitan esas dos partes. O sea, la empresa necesita al final un balance. La vida al final, el objetivo es conseguir el balance en la vida. Entonces, creo que es un buen complemento para sacar a la empresa adelante en la tercera generación. Mm. Bueno, bueno, gracias. No sé todo. Para ti, ¿cuál tú quisieras que sea el legado de la generación, de la tercera Como- generación? A mí no me gusta hablar mucho de mi visión porque tú vas a salir muy. Bueno, en verdad ya está en la empresa, pero a mí me gustaría hacer una referencia en ingeniería, la verdad. La verdad que mi visión es una referencia en ingeniería, traer todo lo que yo aprendí de afuera y nada, y sigo aprendiendo. Por eso yo me mantengo aprendiendo, porque para tú ser referencia, tú tienes que mantenerte todo el tiempo aprendiendo de la industria, aprendiendo de la economía, aprendiendo de todo. Mm. Porque para tú ser referencia, tú tienes que estar todo el tiempo aprendiendo. Pero sin perder el balance que hemos hablado, porque si tú te pasas entonces todos los días, hay que buscar el balance personal también. Pero eso es lo que yo quisiera hacer en mi vida, en este legado. Mi legado con la empresa. Yo desde que comencé a trabajar con mi papá, yo tuve una cosa muy simple, el objetivo era muy simple. Simplemente para mí, si la empresa me sobrevive en salud, yo estoy contento. O sea, la Ya, o empresa, sea, quiere decir que la empresa siga para la próxima generación, sí, o la próxima que la generación. empresa sobreviva, que en 2100 esté ahí, parada, sin mí. Exactamente. Eso es un buen. Eso, Bueno, eso era el sueño de abuelo. Lo sé, yo no lo sé de su boca, pero me lo contó su hermano, porque su hermano sigue vivo, y don Sergio, o sea, sí, tío Sergio. don Sergio me lo llegó a decir que ese era el sueño de él, que la empresa siguiera.
sea que, Eso es todo. Mientras la empresa siga en salud, sí. yo estoy contento. ¿Qué consejo tú le dices a una persona que está por iniciar una empresa familiar o que va a integrarse a su empresa familiar, mejor dicho? Sí. Bueno, yo primero que le diría es paciencia. Primero porque, vamos a decir, los jóvenes vienen con nuevas ideas y normalmente hay unos componentes que la gente le da mucho miedo. El enfrentamiento con normalmente su padre o su familiar que sea el jefe de la empresa. Mucho enfrentamiento porque él tiene ya esa persona fue exitosa. Entonces, como esa persona fue exitosa, piensa que todo lo que él le hizo, eso es lo correcto en ese momento. Pero no realmente puede ser porque los tiempos cambian. Entonces, yo diría que tiene mucha paciencia porque tú tienes que enseñarle a esa persona que ya fue exitosa a cómo cambiar su forma de pensar. Entonces, eso es, y siempre va a haber choque. Y si tú no enfrentas esa cosa, primero no muchas historias de empresas familiares que por eso no le va bien. Porque el hijo nunca enfrentó al padre. O él enfrentó al jefe de la empresa, porque puede ser el tío, puede ser. Entonces, no es enfrentar, tiene paciencia para tú poder demostrar la cosa. Y ser persistente. Entonces, yo diría que la paciencia es la clave, la verdad. Es el consejo más grande que yo le puedo dar, tener paciencia. Y determinación para poder hacer los cambios pertinentes. Yo una vez le comenté a un mejor amigo que yo iba a escribir un libro de cómo trabaja con la empresa, cómo trabaja con la familia. Iba a ser una mezcla de una tragicomedia. Ajá. Porque pasan muchas cosas interesantes y genuinamente son cosas. El que viene de una empresa familiar tiene la experiencia y se va a reír. El que la ve de fuera dice, si tú se la cuentas, no se la va a encontrar extraña. Uh-huh. A mí me ayudó mucho un mejor amigo que trabajó mucho en la empresa y genuinamente eso yo daría los mismos consejos que yo hemos discutido ahora mismo y surgen mucho de que cuando hablamos yo venía y le decía, pero esto está pasando así o así o así. Pasaba estas cosas y vamos a decir que uno sería, tú tienes que entender a tu familia por qué actúan como actúan. Tú tienes que entender del punto de vista por qué vienen y tienes que entender que no es lo mismo que un empleado o con un amigo. Tú no te vas a separar de ellos. Esa gente están ahí. Lo importante es siempre mantener el respeto, entender dónde la otra persona viene y hacer lo que tú puedas con eso. O sea, avanzar como tú puedas con eso y no coger la cosa, no reaccionar de manera personal a las cosas que suceden, porque genuinamente en una empresa familiar, lucha habrá. Yo recomendaría también entender el hecho de que como es una empresa familiar, no hay esa separación de la vida personal y profesional, es mucho menor de una persona con un empleado, mucho menor. Finalmente tú eres dueño de la empresa y la empresa te sigue hasta la cama. Sí. Eso es todo. Y eso es así. O sea, añado a eso que aún así sea el caso, lo importante también es no perderse en el sentido de que lo que tú aportas de diferente, no perderlo por querer acostumbrarse al quien te rodea, porque porque un hermano sea así, o el primo que trabaja contigo sea así, Uh-huh. o tu papá haya decidido hacer las cosas, o tu abuelo haya decidido hacer las cosas de otra manera, porque todo el mundo tenía algo que aportar, en mi opinión. Y yo creo que genuinamente también para la sanidad y la salud de la cabeza de todo el mundo, también todo el mundo necesita un hobby, y la personalidad es un hobby. Jugar fútbol es tu personalidad y es tu hobby. Y eso aporta. Bueno, el fútbol ya no es mi hobby porque pero en Alemania sí, yo juego pádel ahora, ese es mi hobby ahora, pero Sí, pero el deporte, el deporte en general, sí. porque cada uno de esos hobbies aportará en su momento algo. Y en realidad, para tú aportar a tu familia, si tú eres como lo otro, tú no estás aportando nada. Y es muy fácil cuando tú estás rodeado de mucha gente que quizás, porque no todo el mundo entra como si tú eres más viejo, pero no todo el mundo entra como el más viejo, es no sin tratarse como tú y como los otros, no tratar de copiar a tu papá, no tratar de copiar a tu abuelo. Tú coges lo bueno de cada quien Y sé tú mismo. y tú eres tú mismo todo el tiempo. Así que para mí sería eso, entender de dónde tus familiares vienen, mantener respeto, no perder tu personalidad y añadir y aportar lo que tú tienes que la otra gente no tiene. O sea,
y entender simplemente en la cabeza, tenerlo incrustado en la cabeza, que las empresas familiares son muy bellas, son una cosa extremadamente interesante, pero tienen la responsabilidad que te sigue hasta la cama que tú duermes. Y esas son si tú tienes otra cosa, genuinamente, no sé, porque yo tampoco tengo 80 años, yo no lo sé Claro. todo, pero el inicio y esa fase de acostumbrarse a lo que es trabajar en la empresa familiar, si esa cosa, lo más rápido uno entiende ese tipo de cosas, más rápidamente uno va a ser capaz de aportar y ser feliz dentro del marco de una empresa familiar. Eso es lo que yo entiendo. Pues sí, bueno, como dije al comienzo, esto es un conversatorio en honor a los 50 aniversarios del Grupo Modesto. Y aquí hablando de la tercera generación de la empresa, José Roberto Modesto, Manuel Eduardo, ingeniero y mi hermano abogado, ya los dos con maestría. Y bueno, estamos aquí, mi hermano sigue viviendo afuera, sigue aprendiendo, que él se fue más a los 24, ya estoy afuera, a los 26. No, yo tengo 26 ahora, me fui hace 2 años. A los 24. Él está ahora en su fase de aprendizaje en países más, vamos a decir, de primer mundo, lo cual yo tuve la dicha de poder irme de los 18 años, pero ya estoy aquí ya, vamos a decir, como dice el dominicano, guayando la yuca, y estamos aquí tirando para adelante para seguir la empresa más años, como dijimos Manuel y yo en el conversatorio. Yo quisiera añadir simplemente que yo me alegro mucho de estar aquí para los 50 años de la empresa. Como yo lo decía de niño, yo no lo pensaba mucho, pero la verdad que es un logro para cualquier empresa del mundo, ¿no? Llegar a los 50 años y que la generación sea capaz de pasarse. Yo quisiera agradecer a mi padre y a mi abuelo por tener la visión, mi padre por continuarla y por habernos eh, dado la oportunidad y el beneficio de poder vivir una experiencia de vida tan única, satisfactoria y sobre todo acogida por otros familiares. Así que gracias y gracias por escucharme. Modesto, 50 años de soluciones que impulsan progreso.